alternativa era lo que mejor funcionaba. O sea, me proponía ir a la UCA, iba. Quería entrar a McKinsey, me contrataban. Quería aplicar a Stanford y a Harvard, me aceptaban las dos. El día que se me ocurrió ir a Mercado Libre, entré. Entonces, sí me puso patas para arriba un poco el cómo encarar el resto de la vida. Hasta que Alexia se enfermó y no se pudo curar, mi vida había sido, la alternativa era lo que mejor funcionaba. Yo puedo planificar mucho, pero después viene la vida y uno se tiene que adaptar a lo que viene. Y esto es lo mismo en un negocio que, viste, en cualquier cosa que estés haciendo. Ignacio Vidaguren es socio y Chief Operating Officer de Aleph, donde lidera desde Estados Unidos la operación en más de 100 países de América, Europa, Asia y África, supervisando partnerships, M&A y business development. Se unió a la compañía en 2010, cuando aún era conocida como IMS. Antes, desarrolló una extensa carrera en Mercado Libre, donde ingresó en 1999 como empleado número 25 y donde acompañó su crecimiento durante más de una década. Ocupó roles clave como Country Manager para el mercado hispano de Estados Unidos y luego posiciones ejecutivas en desarrollo de negocios, ventas y marketing, hasta llegar a vicepresidente senior liderando equipos de hasta 700 personas. También trabajó en McKinsey antes y después de su MBA en Stanford. Es licenciado en Administración de Empresas y contador público de la UCA, con el mejor promedio de su promoción. Hola Nacho, ¿cómo estamos? Muy bien, Andy, ¿vos? Bien. Estoy feliz de tenerte acá, sabelo. ¿Ok? Costó, también. Te tuve que venir a buscar a Miami, pero lo logramos. Es un reencuentro muy bueno. Está muy bueno, así que gracias por eso. Nacho, un poco para enmarcar esto, y algo un poco te adelanté, la idea, no vamos a hablar de Aleph, no vamos a hablar de hitos, no vamos a hablar de negocio, no vamos a hablar de la macro, vamos a hablar de Nacho líder, ¿ok? Y me tengo que meter de lleno en la mente que hay atrás de ese líder y también en el costado humano, porque claramente las dos partes fueron parte de tu camino y me interesa meterme lleno, sobre todo porque lo que más queremos es inspirar a que haya más líderes como vos y como tantos otros, así que vamos por ello. Me voy a ir a tu origen, porque siempre me interesa ir primero a la raíz y de Tandil al mundo, ¿no? Y voy a arrancar con una frase, el pibe 10. ¿Vos te acordás de esa frase? Sí. El pibe 10, o sea, 2 carreras, promedio 10, y sabemos que el 10 no dice nada. Entonces me interesa entender qué es lo que había atrás de ese pibe 10, o sea, ¿por qué? ¿Cuánto natural tuyo, cuánto ADN, cuánto parte de tu crianza, viste? Que en algún punto vaticinaba lo que después terminó siendo un gran líder, ¿no? Bueno, esa frase de copyright tu hermano Diego, así que para mí el ser el pibe 10 en la UCA fue casi una sorpresa, porque yo me crié en Tandil y iba al Colegio San José, fui abanderado en el primario, en el secundario me iba muy bien, pero no me portaba tan bien, entonces no llegué ni a ser escolta, me sacaron. Y sobre todo mi viejo siempre, viste, nos fomentó tratar de ir al mejor lugar a estudiar que pudiéramos. Y a pesar de que había Universidad de Ciencias Económicas en Tandil, en su momento hasta me llevó a ver, justo ese año empezaba el San Andrés y fui a conocer la universidad y finalmente opté por ir a la UCA. Y la verdad que, o sea, obviamente entré en la clase, el F, era gente que tenía más potencial, pero, viste, hasta ese momento había dado el examen de ingreso y creo que no daban ni notas. Y de a poco fui dándome cuenta que tomaba los exámenes y me iba muy bien y terminé el primer año con 10 de promedio y honestamente, o sea, bueno, lo único que hice fue un poco lo mismo que hice todo el resto de mi vida. Y creo que un poco de esa manera seguí. Viste, siempre traté de mantener un poco un balance, sabiendo a dónde quería llegar. Yo de chico tenía un poco la aspiración de trascender, viste, de Tandil, de Argentina, y de a poco las cosas se fueron dando, paso a paso. Viste, como me iba bien en la facultad, el decano de la UCA, que era Manuel González Abad, que fue un gran mentor mío, fue el que un día me dijo, mirá, hay una consultora que se llama McKinsey, ¿por qué no mandás una carta? No sabía ni qué era. Pero confié en él y él mandó una carta y a los meses me llamaron y así me ofrecieron trabajo en McKinsey, que para mí era una oportunidad increíble porque podía ir a hacer un MBA que de otra manera no me hubiera podido pagar. Y bueno, y así se fueron dando las cosas. Así terminé, viste, apliqué o sea, pensaba en Harvard porque conocía Harvard, pero en McKinsey conocí gente de Stanford que la verdad que me cayó bárbaro y dije, bueno, por ahí tengo que probar, a ver, Stanford me gusta más que Harvard, sin conocer ninguna de las dos.
Y así fue que apliqué también, o sea, apliqué a Stanford, a Harvard, terminé entrando a las dos y opté por ir a Stanford. Pero por un tema, nunca en mi vida había puesto los pies en California. Pero siempre tuviste esta mentalidad de pensar en grande, decir, sí, quiero ir afuera, quiero pensar globalmente, quiero pensar grande. ¿Eso sentís que sí, que ya venía? Sí, eso lo tenía, ok. Eso lo tenía y creo que de nuevo, mis viejos la verdad que nos dieron alas a todos para ir a hacer todo lo mejor que pudiéramos. Y creo que eso, viste, por ahí lo fui viviendo de chico. Era muy curioso, me encantaba leer. Entonces, qué sé yo, viste, esas cosas también me hacían imaginarme, volaba con la imaginación. O sea, yo de chico no tuve mucha oportunidad de salir de Argentina, pero viste, yo soñaba con, no sé, ir a conocer Europa, Estados Unidos, el resto del mundo. Ok, bueno, ese bichito ya estaba ahí más allá de lo que forjaron también tus viejos, ¿no? A mí me gusta ver como el hilo conductor de las carreras, ¿no? Y me parece que hay un hilo conductor tuyo muy claro en tu carrera, más allá de buscar esta excelencia y demás. Te metiste en 2 compañías casi como desde sus inicios, porque Meli arrancaste cuando, no sé, eran 25 empleados, Aleph lo mismo, y a partir de ahí, pura escala, con lo cual evidentemente en vos hay alguien, o sea, me interesa entender qué es lo que te mueve para haberte metido en esas compañías que después se escalaron a lo bestia, y un poco entender un poco del líder que hay atrás de poder lograr esta escala que no es sencilla, ¿no? Mira, yo creo que a mí siempre me ha gustado tratar de ser protagonista un poco de la acción, y tuve algunas muestras de la vida corporativa, porque antes de McKinsey trabajé unos meses en Citibank. Y a pesar de que la pasé muy bien, ¿viste? Era un grupo increíble, pero me di cuenta, ¿viste? Que es un monstruo enorme. En el verano, en el MBA, en el Summer Job, trabajé en Disney, en Los Ángeles, en los headquarters. Y ahí me di cuenta, o sea, a pesar de que no, fue una experiencia increíble, empecé a hacer la cuenta y dije, el flaco que supuestamente va a ser mi jefe está 7 niveles abajo del CEO de Disney. Y yo no quiero estar tan lejos de la acción. Entonces, a pesar de que McKinsey fue una escuela increíble y me tocó la época dorada de Argentina con el menemismo, ¿viste? Con lo cual realmente tuve mucha exposición siendo un chico de 23, 24 años, cuando un poco surgió todo el tema de los startups de internet, me di cuenta, digo, esto es un shortcut a lo que quiero hacer, ¿no? Porque yo en mi cabeza, ¿viste? Iba a ser, no sé, tratar de ver si llegaba a partner en McKinsey, después irme a una compañía, qué sé yo. Y lo he tratado de mantener, o sea, obviamente, no sé, en Aleph, por decirte que cuando entré éramos por ahí 20 personas con 2 oficinas, hoy somos, no sé, 1600 con 80 oficinas alrededor del mundo. Trato de mantener el mismo espíritu, ¿viste? De trabajar cerca de la gente, meterme a tratar de resolver los problemas, en donde puedo tratar de hacer una diferencia y bueno, y así, viste, el tiempo pasó y ya hace, no sé, 35 años que estoy haciendo esto. Hoy liderás un monstruo a nivel global, ¿no? Pues están presentes en 90 países, corrígeme. Sí. Si vos tuvieras que pensar de todo lo que hiciste, ¿no? Porque te fuiste a Stanford, después te fuiste al mundo, y pensando en gente que quiere hacer como una carrera a escala global, siendo muy críticos con los argentinos. ¿Qué sí tenemos los argentinos y qué realmente nos falta para realmente competir a nivel global? Me interesa que seas así como duro donde hay que ser duro y sobre todo pensando en inspirar a más argentinos que puedan pensar en grande y pensar globalmente, ¿no? Sí, mira, yo creo que la escuela argentina es muy buena para salir al mundo. Porque, o sea, por lo menos lo que ha sido la historia del país hasta ahora, con todas las dificultades, inestabilidades, nos ha forzado a todos a que tengamos que rebuscárnosla. Tratar de ser creativos, rápidos, y creo que si combinás eso con un poco de aspiración y sobre todo con un poco de ética, o sea, y ahora si querés te hablo de la parte que creo que no es tan buena de Argentina, pero todas esas cosas hacen que uno se destaque, porque, o sea, tenemos un instinto de supervivencia que mucha otra gente no la tiene porque no tiene esa necesidad desde la cuna. Entonces eso para mí creo que es muy importante. Después, cuando o sea, yo lo que fui aprendiendo a la medida que fuimos tratando de salir a conquistar el mundo, es que hay muchos países que son como Argentina, sobre todo todos los emergentes, por algo le dicen emergentes. Entonces, la escuela que yo tengo en saber qué es la inflación, qué es una devaluación, viste, la inestabilidad, cualquier persona que viene del G20 te diría, o sea, de países de Europa y de Estados Unidos, no saben de qué les hablan. Entonces, eso es una gran ventaja.
En cuanto a qué nos falta, yo creo que Argentina, la parte donde yo soy muy crítico es la parte un poco de, si querés, de moral, y siento que como sociedad nos fuimos degradando y autoconvenciendo que hacer las cosas mal estaba bien. Y eso es algo que, viste, hasta el día de hoy ojalá que se empiece a revertir. Pero eso también, o sea, te afecta negativamente por la percepción y toda esta, viste, Argentina desde el punto de vista de negocios, viste, la cantidad de veces que defaulteamos, no cumplimos con las obligaciones. Esa fama es muy negativa. Y también tenemos, viste, un nivel de condonación o de aceptación de las cosas mal hechas, como no pagar impuestos, saltearnos la cola. O sea, nos pensamos que somos vivos, lo cual funciona bien si sos el único argentino en un grupo de gente civilizada. Okay. Cuando pones un grupo de argentinos es caos. Y esa parte es donde me parece que tenemos que aprender a manejarlo. Y si combinás esas dos cosas y te acostumbras un poco, creo que es lo que ha ayudado a que muchos argentinos se destaquen muchísimo en el exterior. Hoy, en el mundo en el que estamos, donde hay tanta información, donde hay tantas variables, donde AI nos está llevando puesto, antes irse a hacer un MBA afuera, como lo hiciste en Stanford, claramente era algo súper valioso, no existía otra forma de aprender y demás. ¿Hoy le seguís viendo el mismo valor o qué valor le seguís viendo a ese tipo de experiencias a la hora de pensar globalmente? Y si no, ¿qué? Yo cuando me fui a hacer el MBA, honestamente no fui por el conocimiento que iba a adquirir. O sea, y medio fue una cosa que lo intuía. Porque la realidad es que en una carrera de grado, en la UCA yo hice administración y contador. En el MBA no aprendí muchas cosas técnicas nuevas, pero para mí era una experiencia de vida, era poder vivir, viste, en Estados Unidos, compartir con otra gente, entender otras culturas, otra manera de pensar, y eso sí me ayudó, por ejemplo, el MBA muchísimo. Entonces, hoy día yo creo que el valor de un MBA per se ha bajado mucho porque hoy necesitas aprender todo el tiempo y honestamente creo que la academia, viste, siempre es mirando con el espejo retrovisor. O sea, un profesor, ¿cómo gana tenure? Hace un estudio donde normalmente hace una regresión de data histórica. Hoy en día, si no mirás para adelante, sí, la data te sirve, pero o sea, tenés que anticipar qué viene. Entonces creo que por ahí los 2 años de meterte en un business school, con lo que cuesta, con el costo de oportunidad que tiene, no sé si se justifica. Ahora, para alguien que está en Argentina pensando, ok, ¿cómo replico eso? Y trata de conseguirte, no sé, un trabajo, una pasantía, una experiencia. Andate a vivir a algún lugar en donde estés en el ecosistema y puedas ganar esa experiencia, porque el cambiar la realidad te abre mucho la cabeza, y hoy en día, o sea, con la velocidad que pasan las cosas, si no tenés realmente una cabeza muy abierta y con muchas ganas de absorber y de adaptarte y de tirar un montón de preconceptos que uno ha ido adquiriendo. De nuevo, Argentina tiene muchas cosas buenas, pero hay otras que, viste, no son muy buenas para tratar de proyectarte en el exterior. Creo que una experiencia así te puede ayudar mucho. ¿Qué te enciende hoy? O sea, tenés ya 50 y pico, no importa cuánto, y seguís como con la misma energía de siempre, y seguís poniéndole a full, a Aleph, a lo que sigue y demás. ¿Qué es lo que te mueve? Mira, creo que es automotivación. O sea, para mí, la verdad que tengo la suerte que me levanto todos los días. Hoy, por ejemplo, no sé, tuve que llamar a las 6 de la mañana con unos inversores de Qatar. Viste, 1 hora más tarde tuve una llamada con uno que estaba en Singapur. Podría dormir más tarde. Eso me divierte. No lo hago, viste, ni porque aspire a tener más. No es que tenga un objetivo de que quiero dejar una compañía, viste, para mis nietos. Es un motor interno. Pero esto aplica al trabajo como aplica también, no sé, a jugar al tenis, a tratar de mejorar, no sé, haciendo yoga. Creo que es una manera de ser. También en tratar de ser un mejor padre. Hablaste de padre, me voy a meter como en un temita así como sensible, pero que para mí es digno de admiración, porque realmente, por ahí nunca te lo dije en persona, pero realmente admiro profundamente tu liderazgo y tu sabiduría a pesar de lo que viviste. O sea, creo que no debe haber dolor más grande que la pérdida de una hija como Alexia a lo largo de este camino. Y yo siempre, cuando pienso en tu historia, pienso en la cantidad de gente que, pasándole cosas mucho más mínimas, y es relativo porque cada uno vive como vive su vida, abandonan el barco, dan un giro 360 de carrera, o sea, dejan todo. No me voy a meter en tu vida personal, pero me interesa entender si alguna vez te planteaste dejar todo o hacer un giro de carrera, porque a pesar de eso, incluso después fuiste por más, fuiste por Aleph. Entonces,
quiero entender si en algún momento te lo planteaste. Mira, en algún momento me lo planteé y creo que fue cuando todavía Alexia vivía. Ella tuvo una leucemia muy complicada, la tratamos en Argentina al principio, pero los médicos nos habían dicho, si no conseguimos, si el cáncer vuelve, hay que hacer una serie de procedimientos que en Argentina no existían, con lo cual teníamos que pensar en irnos a otro lado. Y mi mujer Úrsula había hecho todo un research y ya había identificado cuáles eran los 3 mejores lugares para hacer esto. Y cuando Alexia tuvo la recaída, o sea, nos fuimos a Duke y bueno, estuvimos ahí como 7-8 meses, le hicieron un trasplante de cordón umbilical. Después volvimos a Argentina y tuvo una siguiente recaída. Y ahí ya los médicos de Argentina nos han dicho que ellos, o sea, no harían más nada. Los médicos en Estados Unidos nos dijeron, mira, hay bajas chances, pero podemos probar otro trasplante. Y dijimos, ok, o sea, si hay una chance, o sea, la vamos a ir a pelear. Al final del día la que ponía honestamente el cuerpo y lo puso durante 3 años fue Alexia, viste, que era una bebita. Y en ese momento, o sea, nosotros siempre fuimos súper optimistas y pensando que por ahí se podía curar, pero dijimos, ¿sabes qué? Creo que por ahí lo mejor es que esté lo más cerca posible de los médicos, porque sabíamos que en todo caso iba a tener una vida, viste, con mucho monitoramiento, con complicaciones. Y fue el único momento en el cual pensamos, a lo mejor en quedarnos a vivir en North Carolina. No sé qué iba a hacer, viste, pero algo se me iba, o sea, yo seguía trabajando con Mercado Libre en ese momento remotamente. Coincidió un poco con la época de preparación del IPO, con lo cual, viste, o sea, en la época que no existía el trabajo remoto, le encontré la manera de hacer eso y manejaba, no sé, customer service a la distancia. Pero después, bueno, las cosas se dieron como se dieron. Lamentablemente Alexia falleció y con mi mujer un poco dijimos, ¿qué queremos hacer? Viste, nos quedamos a vivir en Estados Unidos. Úrsula, mi mujer, es peruana, con lo cual, viste, ha habido Argentina medio que acompañándome a mí. Y decidimos volver a Argentina. Viste, honestamente no me acuerdo mucho las razones. Y bueno, viste, así fue un poco que se dio. Ahora, en ese sentido nunca sentí que lo que tenía que hacer era, o sea, creo que no tenía ninguna crisis de identidad para pensar, viste, quiero cambiar mi vida, dedicarme, no sé, a algo totalmente opuesto. Creo que lo que sabía hacer y lo que me gustaba era lo que estaba haciendo, entonces quería volver. Úrsula, la verdad que me ha acompañado a lo largo de la carrera un montón. Y bueno, así fue, viste, que volvimos a Argentina. Después las cosas se fueron dando, o sea, cumplí mi etapa en Mercado Libre. Gastón me invitó a unirme con él y bueno, acá estamos. Terminé volviendo a Estados Unidos, pero más que nada por una cuestión, si querés, de negocios y en parte también porque Úrsula en algún momento se le acabó la paciencia de aguantar a Argentina. Y acá estamos. Obviamente la perspectiva de vida sin duda te va a haber cambiado, eso ninguna duda. Pero la perspectiva de liderazgo, o sea, Nacho líder antes de Alexia, Nacho líder post Alexia. Ahí te diría que, o sea, yo creo que de las cosas quizás que más aprendí en mi vida fue un poco de todo lo que pasó con Alexia. Porque yo hasta ese momento tenía un poco la idea de que si yo me proponía las cosas, salían. Ayer hablaba con un amigo que me decía, la vida es realmente seguir la alternativa B. Yo le digo, mirá, en mi caso, hoy en día creo que te puedo dar la razón, pero yo hasta que Alexia se enfermó y no se pudo curar, mi vida había sido, la alternativa era lo que mejor funcionaba. Porque, o sea, como te conté... Y funcionaba todo. Exacto, o sea, me proponía ir a la UCA, iba. O sea, y me iba muy bien, no sabía ni cómo. Quería entrar a McKinsey, me contrataban. Quería aplicar a Stanford y a Harvard, me aceptaban las dos. Quería ir a vivir a New York y podía. El día que se me ocurrió ir a Mercado Libre, entré. Bueno, cuando pasó todo esto me di cuenta que a veces es una casualidad, que todas estas cosas yo me las había propuesto y habían salido. Entonces, realmente sí me puso patas para arriba un poco el cómo encarar el resto de la vida. Y creo que a nivel de liderazgo, por un lado me hizo, creo que mucho más humilde, porque me di cuenta que al final del día no era que viste, yo era un tipo que se las sabía todas, sino que al final del día había tenido suerte. Después también, viste, me llevó a desafiar mucho el tema del planning a largo plazo, porque después me di cuenta, digo, ¿sabes qué? Yo puedo planificar mucho, pero después
viene la vida y uno se tiene que adaptar a lo que viene. Y esto es lo mismo en un negocio que, viste, en cualquier cosa que estés haciendo. Cómo jugás un partido de tenis y qué es lo que te puede pasar. Pandemia, por ejemplo, sí. Y creo que eso me ayudó mucho. Creo que también, viste, tiene una gran ventaja que no soy un tipo de anticipar un montón, con lo cual también puedo manejar bastante mejor la incertidumbre, la ansiedad, ¿no? ¿Viste? Por suerte no tengo problemas para dormir porque de alguna manera es como me acostumbré a tener que adaptarme a lo que el desafío me tire. Y creo que eso es algo que en el mundo de hoy, donde creo que todo es tanto más rápido y hay tanto nivel mayor de incertidumbre, tener esa capacidad es muy importante. Está buenísimo. ¿Cómo convivís hoy con... A ver, seguís siendo un tipo ambicioso, porque si estás donde estás es porque cierto grado de ambición tenés, si no, no estarías donde estás. Posiblemente. ¿Cómo convive esa ambición que sigue viva en vos con los momentos de fragilidad? Creo que soy una persona que, dentro de las cosas que me doy cuenta que por ahí por mi personalidad son ventajas, si querés, comparativas, es que tengo una gran facilidad un poco de compartimentalizar las cosas. Okay. Y también de poder dar vuelta a la página rápido. Y creo que soy naturalmente optimista, entonces no soy alguien, viste, que se enrosca demasiado en el pasado o en los fracasos o en cuestionarme por qué hubiera pasado si hubiera hecho otra cosa. Viste, mi manera de encarar la vida es un poco, ok, de nuevo, viste, o sea, tomé esta bifurcación por la derecha y no sé qué me voy a encontrar, pero no me pongo a pensar, por ahí debería haber tomado la izquierda, aquello. Es una vez que me mandé por la derecha, tengo que ver cómo resuelvo todo lo que viene de ahí para adelante. O sea, obviamente tengo mis momentos, viste, de dudas y qué sé yo, viste, las cosas que a mí por ahí a veces más me cuesta aceptar a veces es, viste, darme cuenta que me mandé una macana, que debería haber ido por la otra bifurcación. Pero no soy de quedarme enroscado en eso demasiado. Enseguida, viste, digo, ok, claramente ojalá hubiera tomado la decisión mejor antes, pero ¿cómo salgo de esta? Y creo que eso me ayuda bastante y es algo que yo trato también de contagiar un poco en la gente que trabaja conmigo. Y soy de las personas que, viste, todo el tiempo insisto, mirá, o sea, no me interesan las excusas de por qué las cosas no funcionaron. Decime cómo, estando donde estamos, vas a cambiar o vamos a mejorar. Y ese es un poco mi approach, viste, en todos los campos de la vida. Me gusta, o sea, aceptar y para adelante, básicamente. Nacho, tengo dos preguntitas últimas. Una, a partir de toda esta experiencia, ¿cómo canalizas toda esa energía y ese dolor? Me interesa eso. Y lo último que me interesa mucho también es entender cómo te gustaría que te recuerden. Mira, bueno, el primer punto, nosotros con Úrsula la verdad que tuvimos mucha ayuda para poder enfrentar lo que fue la enfermedad de Alexia. O sea, esto que yo conté de que tuvimos que irnos a Estados Unidos, obviamente venía con un requisito que teníamos que mandar $700.000 hace 20 años para que la empezaran a atender y, o sea, no teníamos ni de cerca esa cantidad de plata y hubo un montón de gente, ¿viste? Familia, amigos, desconocidos, que la verdad nos ayudaron un montón para poder llegar ahí. Después, bueno, las cosas, ¿viste? El punto de vista económico, por suerte nos fue muy bien y un poco quisimos, o sea, uno de los objetivos que nosotros tenemos y que creemos que también es una manera de honrar la memoria de Alexia, es hacer cosas para ayudar. Entonces, que yo, el Austral, el Hospital Austral donde la tratamos en Argentina, nosotros, ¿viste? Desde entonces que tenemos una relación muy cercana, ayudamos, ¿viste? Con ampliaciones. Tenemos un programa que creamos hace como 17 años donde mandamos médicos y enfermeras a capacitarse al exterior, cosa que puedan traer el conocimiento y compartirlo con el resto de los profesionales. Úrsula también está muy metida en una fundación que ayuda a chicos en una parte muy pobre de Perú. Y no sé, yo, o sea, creo que más allá del acto, también creo que la cosa linda que tiene ayudar es precisamente eso, es la satisfacción de ver el impacto que tenés en alguien. Y creo que eso lo lográs más, por lo menos en mi experiencia, cuando podés ayudar a alguien que tiene, o sea, que es una cara, un rostro visible, más allá de por ahí ¿viste? Escribir cheques enormes, que claramente no es la situación nuestra. Pero el poder ver el impacto que puedes tener en una familia, ¿viste? Que tiene un hijito enfermo y que tiene que ver cómo lo ayuda,
viste la satisfacción de mandar, no sé, una enfermera que nunca salió de la Argentina a que pueda pasar, no sé, un mes en España aprendiendo cosas médicas para traerlas de nuevo, la verdad que es impagable. Sí, tangible, como concreto. Exacto. Bueno, Y eso nos recarga mucho las pilas. A mí son de las cosas que realmente me energizan. ¿Cómo te gustaría que te recuerden, Nacho? Creo que, viste, o sea, mi manera de ser, yo intento ser una persona balanceada. Sé que me importa tratar de caerle bien a la gente, lo cual, honestamente, creo que si el día de mañana me recuerdan como alguien que fui una buena persona, creo que con eso estoy contento. Y por otro lado, o sea, creo que el mejor legado que tengo son mis hijos y ver cómo, viste, van encarando la vida de esa manera. Por ahora creo que estoy bien. Espero tener un poco más de tiempo acá en este mundo y ver si puedo dejar algún otro legado, pero con eso estoy contento. Me interesa entender qué lugar le das a la gratitud en la historia de tu vida, y si tuvieras que agradecerle a alguien, a una persona, quién sos, que te haya acompañado en este camino, ¿quién elegirías para agradecerle? Mira, sí, definitivamente yo soy un agradecido a la vida. O sea, porque creo que estoy acá, definitivamente porque mucha gente tuvo influencia en mi vida. Una sola persona. Mirá, o sea, creo que no hay una sola persona, pero por ahí si te digo dos o tres, o sea, definitivamente a mis padres le debo mucho de lo que soy. La verdad que a Úrsula, a mi esposa, le debo un montón, porque, o sea, la verdad que a pesar de todo lo que vivimos, hoy seguimos juntos, hemos tenido otras dificultades también relacionadas con salud y demás, y la verdad que tenemos 4 hijos divinos, y eso se lo debo a ella. Y después, si querés, algo que meto como una persona también son los amigos. A lo largo de la vida he tenido una buena cantidad de muy buenos amigos que me han ayudado un montón a transitarla. Así que... Me gusta porque le agradeciste a tus afectos. O sea, ser quien sos y que haber llegado hasta donde llegaste, no se lo agradeciste a un referente, a un coach, se lo agradeciste a tus afectos. Así que me encanta. Me quedo la pelota a mi lado y lo quiero leer porque me parece, o sea, no me va a salir tan bien si no lo leo. Entonces yo te quiero agradecer, pero realmente por tu ejemplo diario, realmente se me caen las lágrimas. La manera en que la recordás, Alexia, hasta compartiéndolo en redes, a mí me llega, me parece que sos un ejemplo realmente de vida. Tu sonrisa siempre, tu generosidad. Yo cada vez que te pregunto algo, te pido algo, siempre estás ahí con una sonrisa, con una agenda que es imposible. Tu aceptación y tu sabiduría. Tu gana de seguir construyendo huella y dejando huella, porque realmente la dejas. Y para mí eso habla un montón. Y vale mucho más que 7 MBAs en Stanford, en Harvard o donde sea. Entonces para mí eso es la huella más grande que puedes dejar de liderazgo, y que ojalá que muchos te conozcan como te conozco yo. ¿Ok? Gracias, Nacho. Gracias, Andy.